Aire. Buenas noches amigos, a esta nueva edición de E-Commerce Night Live, su programa en vivo cuando van a poder chatear y aprender con los top players de la industria del comercio electrónico en el Perú. Mi nombre es Helmut Caseda, presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y como siempre compartiendo conocimientos y estrategias del mundo del comercio electrónico junto a expertos invitados. Síganos en Instagram, seguramente está saliendo abajo nuestro usuario @kps.peru para recibir toneladas de inspiración y mucho conocimiento sobre comercio electrónico. Recuerden amigos que en un país de emprendedores que buscan soluciones para sus negocios, descarga la app Vende Más de Newbies, donde puedes acceder a préstamos al instante, generar ingresos extras para tu negocio, cobrar por link y más. Descarga ahora gratis la app Vende Más y participa del sorteo de las 5 motos delivery para tu emprendimiento. Recuerden amigos compartir este en vivo para poder llegar a más emprendedores y sin más que decir, nos vamos con el primer bloque de la noche, el debate de la noche. Adelante estudio. Amigos, buenas noches. Estamos de regreso en su programa E-Commerce Night Live, el programa donde pueden chatear y aprender con los top players de la industria del comercio electrónico en el Perú. Y tenemos hoy día a Fátima Toche, ella es CEO de Iriarte y Asociados, para conversar con ella en cuanto a la protección al consumidor en el comercio electrónico. Fátima, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Helmut. Fátima, han habido muchos problemas en cuanto al comercio electrónico definitivamente y seguimos aprendiendo, ¿no? El año pasado, creo que del año pasado a este año hemos aprendido de forma exponencial, ¿no? De los errores aprende demasiado. Y entre los errores más comunes, vamos a hablar más adelante en los otros bloques sobre el número de reclamos, que bueno, ya han llegado y seguramente superó los 80.000, pero básicamente de lo que más se queja la gente son retrasos en las entregas, o que el producto no se entrega, o que simplemente la expectativa fue muy inflada porque lo que recibieron era muy diferente a lo que vieron en la página web, un tema muy importante. Mi pregunta para ti, Fátima, es ¿cómo se protege un emprendedor que está empezando y no tiene ni idea de nada de la parte legal? El emprendedor solo piensa en vender y cree que montar una web es suficiente para salir adelante, pero lo que no sabe es que una vez que está en contacto con el consumidor, se pone en riesgo que el consumidor pues justamente se queje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar problemas legales con los consumidores? Sí, mira, y no está mal, o sea, yo entiendo a alguien que recién está emprendiendo, lo que quiere es vender su producto. Esa es su prioridad y no se juzga, está bien. Pero sí es bueno que tengan en cuenta que existe toda una normativa relacionada a la protección al consumidor y que en el momento que empiecen las transacciones y mientras más venda, más expuesto va a estar a posibles reclamos. Entonces, yo diría que la premisa central para evitar problemas con los consumidores es tener una conducta transparente. ¿Transparente respecto a qué? A la información que damos sobre los productos que vendemos o servicios, sobre cómo va a ser la entrega, sobre si hay una política de devoluciones, de reembolsos ante un problema con el producto o el servicio. La transparencia es lo central. Transparencia también respecto a las formas de pago que admite la página web, respecto a si el precio del producto está en soles y dólares, cuál es el tipo de cambio, en fin. Y todo esto, todas estas pautas básicamente corresponde que en cualquier sitio web dedicado a la compra, venta de productos o servicios o a la intermediación, tenga que contar con los términos y condiciones, que es una pestaña, un link que tiene que estar visible en su sitio web, donde se establezcan todas estas pautas de la interacción entre el establecimiento que vende y los usuarios. Digamos, como en el comercio electrónico no hay un contrato tradicional de por medio, lo que hay es la aceptación de unas condiciones que pone el establecimiento. Y ahí se tienen que establecer las reglas del juego, ¿no? Desde en cuánto tiempo va a ser entregado el producto, si hay algún tipo de condición especial en la venta, un cargo adicional por algún, digamos, transporte, armado del producto, qué sé yo. Ese es un tema básico, tener unos términos y condiciones correctos y va a depender el giro del negocio al tipo de términos y condiciones que se tienen que tener. Otro tema básico e indispensable es tener tu libro de reclamaciones virtual, que eso está establecido por el Código de Consumidor, Indecopi lo fiscaliza. Tener el logo del libro de reclamaciones y poder recibir ahí sin justificación alguna, no hay un supuesto en el cual tú le puedas negar al consumidor
la posibilidad de presentar un reclamo en el libro de reclamaciones y tienes que tenerlo visible y gestionar ese reclamo, es decir, darle una respuesta, que puede ser positiva, atender a su reclamo, o negativa, pero necesariamente se le tiene que responder dentro de los 30 días que establece el Código de Consumidor. Y otro tema que también es fundamental para estar protegido, digamos, de lo básico, es tener una política de privacidad o de protección de datos personales en tu sitio web. ¿Y qué implica? Que en cualquier formulario que tú tengas para captar datos personales de tus clientes o potenciales clientes, que te autoricen a utilizar esos datos personales para la gestión de la compra, servicio de postventa y por ahí incluso envío de publicidad. Básicamente esos son los 3 pilares. Pero aún sobre eso, realmente es un tema muy delicado y es como que el emprendedor está así chiquito y está totalmente observado con lupa por un lado por el Ministerio de Justicia, por Indecopi, por todas las entidades que en realidad son súper especialistas, súper técnicas, ¿no? Y el emprendedor lo primero que hace es copiar y pegar un contrato de la competencia o de algún lado y lo pega, ¿no? Y acá hay un tema que a veces los que somos emprendedores o empresarios no entendemos, que cada contrato, y yo lo he aprendido también a cocachos, cada contrato es como un traje a medida que se hace para la empresa porque tiene que adecuarse al formato de la empresa, ¿no? Sí, o sea, hacer un copy and paste de un negocio que tú crees que es similar al tuyo puede servirte, digamos, para aliviar tu conciencia de que tienes ahí puesto el términos y condiciones en la política de privacidad, pero cuando se presente un caso real, te vas a dar cuenta que eso que copiaste y pegaste no necesariamente responde a lo que tú haces, a tus procesos, a tu giro de negocio o a las costumbres comerciales del país. Entonces, sí es muy importante que estos documentos se redacten en función a el giro de la empresa. Por eso tampoco se le debe creer a abogados que te dicen, no te preocupes, este es el modelo, toma, úsalo. Te pueden cobrar barato, pero no te va a servir del todo. Siempre va a haber un vacío que puede jugarte en contra, ¿no? Entonces, es importante asesorarte correctamente para tener un documento que se ajuste realmente a lo que tú haces y pueda blindarte en la medida de las posibilidades para evitar tener problemas legales. Totalmente. ¿Cuáles son las quejas y reclamos más comunes de que un comercio que vende en Internet, Fátima? Mira, la mayor cantidad de quejas tiene que ver con toda la gestión logística de la entrega y delivery de los productos, ¿no? Sobre todo ahora en pandemia, a la gente no le estaba llegando los productos que ha comprado en los tiempos que el mismo sitio web, plazos estimados que el sitio web le dice, o simplemente no le dice y la gente se queda esperando y la entrega o nunca se da o excede los plazos razonables siquiera. Otro de los reclamos recurrentes es que el producto que recibe el usuario, el consumidor, como estamos hablando ante una venta por comercio electrónico y no física, donde el consumidor puede ver el producto y darse cuenta de sus particularidades, con el comercio electrónico solo tiene una imagen seguramente o un video por ahí. Entonces, cuando lo recibe, el producto no se corresponde con las características que fueron informadas o en la publicidad o en las imágenes del sitio web. Entonces, eso es otro tema importante. En otra medida también está los reclamos relacionados a la modalidad de pago, ¿no? Que muchas veces hay doble cargo, o se ha cobrado un cargo adicional que no había sido informado originalmente en el sitio web. Esos son los reclamos más recurrentes, ¿no? Sí, y hay un tema importante que está entre líneas, que es el tema de las expectativas, ¿no? Creo que al final de eso se trata todo esto. De repente, exagerar con las fotos, a veces le metes mucho Photoshop a la foto como para que tu página quede linda, y el consumidor es lo que espera recibir y finalmente puede ser el tiro por la culata, ¿y qué es lo que va a hacer? Reclamar, ¿no? Lo otro también es la sobrepromesa, ¿no? De repente por quedar bien, porque a las personas nos gusta recibir las cosas de inmediato casi, pongo pues entrega el mismo día o 24 horas, cuando en realidad tampoco es así, ¿no? Entonces, claro, creo que ante todo, sinceridad, ¿no? Sí, yo lo que siempre digo es,
paso uno, transparencia, y otra cosa es la publicidad, es el parámetro respecto del cual el consumidor evalúa su satisfacción o insatisfacción con los productos o servicios. Entonces, tú como proveedor de productos, como emprendedor, es el que estás poniendo la valla para que el consumidor se sienta defraudado o se sienta satisfecho con el producto. Por eso es tan importante que toda la comunicación comercial esté alineada con las características reales del producto. Todo el mundo quiere vender y eso está bien, pero nunca a costa de o exagerar o inducir error o en el peor de los casos engañar, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones posibles que te pueda poner Indecopy frente al reclamo de un consumidor? Porque eso creo que es importante que los empresarios, sobre todo los que recién empiezan, lo entiendan, ¿no? Claro, aquí hay que entender que Indecopy no es una entidad pues que te va a jalar la oreja y te va a decir malo, 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 simplemente. Aquí hay multas dinerarias que pueden ir entre 10 UIT hasta 500 UITs, ¿no? Y la UIT, la Unidad Impositiva Tributaria, está en el 2021 4.400 soles, me parece. Entonces, puede ser una multa millonaria. Ahora, no es que a un pequeño emprendedor le van a poner la de 500 UIT, seguramente, si es su primer caso, ¿no? Su primer reclamo perdido. Pero sí va a haber una multa seguramente, y en la medida que sean recurrentes estos reclamos, ya Indecopy va a evaluar de manera más severa las sanciones. Y esas multas, si no se pagan, entran a cobranza coactiva. Claro, uy. Y además, Indecopy te inscribe en un registro de empresas infractoras, lo cual además tiene un impacto en el prestigio de la empresa, ¿no? Entonces sí, O sea, esto no es como la multa de tránsito que me pone la papeleta y me hago el loco y no la pago. No, no, no. Aquí hay cobranza coactiva y las cobranzas de Indecopy son realmente duras. Hace poquito salió la noticia de que van a rematar Indecopia casas Wow. pues son objeto de cobranzas coactivas. Claro, Vehículos. increíble. Sí, Sí, sí. no, realmente es un tema para pensar mucho y yo creo que finalmente creo que tenemos esta cultura reactiva, ¿no? No preventiva, sino que reaccionamos recién cuando ya tenemos el problema encima en vez de preverlo, ¿no? Justamente por ahorrarnos unos soles, tratamos de hacer todo nosotros solos, lo cual es parte de la cultura del emprendimiento, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que para poder crecer tenemos que poner todos los candados legales para crecer de manera limpia, ¿no? Y respecto a las normas con respecto a protección de datos personales, que son bastante estrictas, justamente lo que hablábamos, ¿se puede perjudicar una empresa con solo contactar para vender a posibles consumidores? Ahora que está de Sí, moda los call centers, los chatbots y todo lo demás. lamentablemente sí. Si bien toda estrategia de publicidad, marketing y todo emprendedor lo que inicialmente busca es hacer que su producto sea conocido por la mayor cantidad de gente, hay que tener cuidado con eso, porque ¿cuál es la premisa tanto de la Ley de Protección de Datos Personales como la del Código de Consumidores? Que yo solo le puedo enviar publicidad o utilizar los datos personales de una persona para enviar publicidad si es que estas personas me han autorizado para eso. Y no solo que me hayan autorizado a usar sus datos, sino que yo expresamente les haya informado que los voy a utilizar para el envío de publicidad. ¿Ya? Entonces, en una acción, digamos, agresiva de mailing o de call center o de SMS, yo puedo estar infringiendo a la vez la Ley de Protección de Datos Personales y el Código de Consumidor, por lo que se denominan métodos comerciales agresivos o coercitivos, ¿no? Que es esta avalancha de mails y llamadas que a la gente le fastidia mucho. E Indecopy incluso tiene un número donde puedes escribir por WhatsApp para denunciar a las empresas que hacen este tipo de prácticas, ¿no? De enviarte publicidad que tú en ningún momento has autorizado. ¿Ya? Entonces, sí es muy importante que en todos los formularios y acciones, actividades en las que capten datos de potenciales clientes, puedan obtener su autorización correctamente para el envío de este material publicitario.
Ahora, esto es bien interesante porque, ok, eso es cuando una persona lo hace de manera, pues, digamos, hay una persona detrás, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto que se ha puesto de moda de automatizar los sitios web a través de un chatbot, ¿no? El chatbot de frente se levanta y en esa conversación te está sacando información, está guardando datos. ¿Cómo la empresa se puede proteger de este tipo de acciones? Sí, es muy importante esa pregunta porque ahora hay muchos servicios y empresas que te ofrecen, ¿no? Automatizar tu gestión con los clientes a través de inteligencia Mm, artificial, chatbot. Y está bien, suena muy bonito, sirve hasta cierto punto, pero que haya una inteligencia artificial detrás de ese chat no quiere decir que no tengas que cumplir con las normas vigentes. Entonces, aunque sea una interacción con un bot, hay que, primero, captar correctamente sus datos personales, pedir el consentimiento, mm, hay que poder canalizar correctamente un reclamo, porque el problema con estos chatbots es que responden con frases ya predeterminadas y de mm, repente una persona lo que está pidiendo es el libro de reclamaciones para presentar un reclamo y el mm, chatbot le dice pues muchas gracias, esté atento, lo estaremos contactando y así, ¿no? claro. En loop. Entonces, está bien para una aproximación muy incipiente inicial con el consumidor este tipo de tecnología, pero hay que asegurarnos que permita canalizar correctamente reclamos y captar correctamente los datos personales. Y aparte es interesante porque creo que, como tú bien dices, ¿no? De repente, en una fase inicial y muy incipiente, por ahí que de repente puedo captar los datos y estoy, no sé, navegando en la madrugada de repente y a irme sin nada, pues ya te dejo mi data para que me contactes al día siguiente. Pero cuando se trata de servicio postventa, cuando de repente ha habido alguna mala acción al consumidor y estoy entrando pues para hacer mi reclamo y se me levanta un chat que no me da respuesta, sino que más bien te irrita hasta cierto punto, pues es bastante complicado, ¿no? Creo que debemos entender en qué fase del proceso es correcto usar un chat y aún así, con todos los candados legales para poder cubrirnos ante el tema de protección al consumidor. Que en Así este es. caso, Fátima, recuerdo que tuvimos una experiencia justo dentro de KPS, poner incluso el chat antes de empezar, al inicio de la conversación, ¿no? Que el chat o la conversación está cumpliendo las normas vigentes y con Claro, conocimiento del tema, ¿no? e incluso puedes poner, ¿no? Si usted continúa esta conversación, está aceptando nuestra política de protección de datos personales y les pones el link, ¿no? Para Totalmente. que, entonces con eso ya por lo menos estás cubierto. Recursos limitados y con su recursos dando cuenta que se podría disparar en el pie si es que... Por ejemplo, ese cliente que te puede ser de 5.000 soles Totalmente. o 10.000 soles, entonces hay un poco que medir también el riesgo, ¿no? Que prefiero perder a un cliente que me va a comprar, no sé, 25 soles o estar expuesto a una Sí. multa muchísimo mayor, ¿no? O sea, hay que un poco medir ese riesgo. Bueno, y eso también quizás, Fátima, porque los emprendedores empiezan solos, empiezan solitos. Dicen que el camino del emprendimiento es el camino de la soledad, así me traumaron al inicio a mí. Pero justamente por eso es que es conveniente entrar a un gremio especializado, dependiendo de la temática. En este caso, comercio electrónico, pues un gremio especializado en e-commerce, para poder aprender del resto, porque a veces se comparte pues este tipo de prácticas y errores que se cometen, ¿no? ¿De qué forma un gremio especializado puede proteger a un empresario en la venta por Internet? Yo creo que agremiarse, sobre todo para emprendedores y pequeños emprendedores que no necesariamente tienen los mismos recursos para tener un equipo de abogados, Mm, tener pues asesores como sí tienen las grandes empresas, claro. es básico porque como tú dices, hay intercambio de experiencias, lo que recién le está pasando a uno ya le pasó a 10 Claro. y te pueden orientar de qué hacer, cómo mejorar tus procesos, el tema legal, cómo afrontarlo. Además, los gremios, en este caso particular hablando de CAPESE, de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, siempre está preocupándose en establecer códigos de conducta, lineamientos, estándares de calidad en la atención al usuario. En el caso puntual del código de conducta que estamos preparando, establece justamente el ABC de cómo debe comportarse un proveedor, un emprendedor respecto a sus consumidores. Entonces, eso Mm, ya también te da un lineamiento de qué tienes que hacer.
Puedes acudir también al gremio, a la cámara, a atender alguna consulta, pedir ayuda ante un caso legal o un caso de reputación online, que es tan importante. Entonces, ahí sí no están solos, ¿no? Incluso también sirve cuando hay estos amagos de proyectos de ley que pueden truncar de alguna manera o entorpecer el comercio electrónico. Una cosa es reclamar una persona individualmente y otra cosa es reclamar como gremio. Eso te da acceso a instancias, a mesas de trabajo con el Estado, con otros gremios. La verdad, yo creo que hasta los pequeños emprendedores pueden sacar mucho más provecho de lo gremial que las grandes empresas que tienen recursos para ir por sí solas, ¿no? Totalmente, pero es parte de la madurez empresarial también, ¿no? A veces, claro, al inicio quieres capitalizar, estás enfocado en ventas, 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 pero no te das cuenta que el networking y el relacionamiento también es importante. Fátima, una última pregunta que como siempre el tiempo es ingrato y estamos sobre la hora. Esta pregunta es importante para que puedas dejar tus tips y poderlo documentar. ¿Cuáles son las mejores prácticas en comercio electrónico que debe cumplir una empresa que quiere vender en Internet? Mira, las mejores prácticas, resumiendo un poco lo que hemos hablado ahora, es la transparencia al 100%. Transparencia respecto a qué? A las características reales de tu producto o tu servicio, respecto a las condiciones relacionadas al producto, si tiene alguna contraindicación, por ejemplo, en caso especialmente de productos de consumo directo, ¿no? Transparencia respecto a los plazos de entrega del producto. Transparencia respecto al precio. Siempre el precio que tú publicites de tu producto debe ser el total a pagar por el consumidor, que no se encuentre con una sorpresa al momento de los cargos en su tarjeta de crédito, por ejemplo. Otro tema fundamental, como les decía, era la gestión de reclamos a través del libro de reclamaciones, pero es más, lo ideal es que tú puedas tener un servicio de atención al cliente que justamente haga que no escale el reclamo ni a tu libro de reclamaciones ni a un reclamo ante Indecopi. Que tú tengas la posibilidad de atender rápidamente al consumidor, escucharlo y tratar de llegar a un acuerdo con él en la medida de las posibilidades. Siempre tener una política de protección de datos personales, pedir el consentimiento correctamente de tus consumidores para el envío de publicidad y para la gestión de la venta. Un tema que no hemos conversado y que es fundamental, si ponen imágenes de personas en su sitio web, también siempre deben contar con el consentimiento de estas personas para el uso de su imagen, porque es un tema también muy fiscalizado por las autoridades. Tener siempre a la mano es un tip para las MIPES, su certificado de MIPE, porque cuando hay un reclamo ante Indecopi, uno lo puede presentar para que evalúen al momento de ponerles la multa, sea una multa mucho más baja, teniendo en cuenta su calidad de pequeña empresa. Yo creo que con esos tips se minimiza bastante el riesgo de alguna contingencia legal, una multa, ¿no? Sí, buenísimo. Solo dos comentarios finales, es cierto, muchas personas pensamos que los datos simplemente es un correo electrónico, un nombre, un apellido, pero también es el rostro, también es una huella digital, entonces creo que eso es muy importante. Recuerden, amigos, que ahora la tecnología avanza tanto que ahora podemos desbloquear el celular con nuestro rostro, y eso también se considera datos personales y si usas imágenes, pues es importante. Y lo que acabas de mencionar, no muchas pymes o MIPES hacen el registro, se empadronan como MIPE. Es un registro que incluso creo que es gratis, no estoy seguro, pero te toma tiempo, ¿no? Pero te puede atenuar justamente una sanción como la que estamos hablando, es muy importante. Fátima, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos compartidos. Esperamos tenerte muy pronto en el programa nuevamente. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a ti, Fátima. Bueno, amigos, ella fue Fátima Toche, CEO del estudio Iriarte y Asociados, en este bloque El Debate de la Noche. Regresamos en el siguiente bloque, el ABC del Comercio Electrónico, para hablar con María Gracia, nuestra siguiente invitada de la noche. Adelante, estudio.
¿Ya? Buenas noches amigos, a este es su programa e-commerce Nightlife, un programa en el cual pueden chatear y aprender con los top players de la industria del comercio electrónico en el Perú. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque estamos hablando de un aspecto no siempre tocado en el tema del comercio electrónico, de repente por su complejidad técnica de repente, que es el tema de aspectos legales en el comercio electrónico, un tema bastante interesante y por lo cual tenemos esta noche especialistas en el tema. Y en este bloque tenemos ya con nosotros a María Gracia Mendoza, es líder de asuntos públicos y regulatorios de Newbox, para hablarnos sobre regulación de comercio electrónico en el Perú. María Gracia, bienvenida. Hola Helmut, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. María Gracia, estábamos conversando en la preentrevista sobre este enorme volumen de denuncias que hay en Indecopi, son más de 80.000 entre denuncias y reclamos, y es natural que el comercio electrónico corra pues el riesgo de volverse populista, ¿no? Y aparezcan normativas o proyectos de ley para regularlo. Eh, la pregunta para ti es, ¿se debe regular el comercio electrónico? ¿Es necesario? ¿Qué opinas tú? Bueno, ¿se debe regular el comercio electrónico? Te diría que sí, no. Cualquier regulación del comercio electrónico, cualquier regulación en general va a ser positiva cuando es amigable, es armoniosa, tanto para los consumidores como para la industria. Y en Ujú. general para todos los actores que están dentro de este ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, se debe regular el comercio electrónico siempre y cuando estemos hablando de una regulación inteligente y una regulación necesaria. Entonces, no sé, te diría que hay algunos temas importantes para tener en cuenta para poder conseguir una regulación inteligente, ¿no? Por ejemplo, conocer, entender y reconocer dentro de la regulación los diversos modelos de negocios. O sea, siempre pensamos cuando hablamos de comercio electrónico en la plataforma tradicional de comercio electrónico, ¿no? En la que vas a Ujú. un sitio web y entras y eliges los productos que están ahí colgados, metes todo en tu carrito y luego pagas por un medio de pago electrónico que siempre está, bueno, la mayoría de los casos dentro de esta plataforma, ¿ok? Ujú. Pero el comercio electrónico también son otros nuevos modelos de negocio, como por ejemplo negocios de la economía digital, ¿no? Los apps que usamos todos los días para, no sé, pedir una movilidad, un servicio de movilidad, para pedir que compren algo por nosotros, para pedir algo de comer, etcétera, o que hagan un encargo por nosotros. Entonces, todos estos modelos de economía colaborativa también son parte del comercio electrónico y eso se debe tener en cuenta ante una posible regulación, ¿no? Y lo otro y un poco en línea a lo que hablaban con Fátima en el bloque anterior Ujú. sobre las pequeñas y medianas empresas, creo que es importante pensar en todos, ¿no? Entender que cualquier regulación va a afectar definitivamente tanto a los grandes como a los pequeños. Entonces, si se trata de una regulación muy estricta o que no es viable de cumplir, los más pequeños, los emprendedores, los que están iniciando sus negocios con mucho esfuerzo y para quienes, sobre todo en esta pandemia, el comercio electrónico ha sido un aliado maravilloso, extraordinario, no van a poder cumplir porque no van a poder tener la capacidad logística, la capacidad económica para adaptarse a esas regulaciones. Entonces, sí queremos regular, siempre que sea una regulación necesaria y una regulación inteligente, como te digo. Sí, y recordemos que siempre pues la innovación y la tecnología va como que 10 pasos adelante de los gobiernos en general, ¿no? Pero justamente para eso están gremios especializados y expertos en la industria, con lo cual pues de repente en una mesa de trabajo de co-creación puede aterrizarse de acuerdo a la industria y no dispararnos en el pie, que es un poco lo que a veces tanto se teme, ¿no? Total, lo que es. Totalmente, sí. Un saludo para nuestros amigos Fran y Esteban de la Cruz, Sergio Cuervo y Solange Alvarado, que nos están siguiendo por nuestro otro canal, el LinkedIn. Ahora estamos en simultáneo en Facebook y en LinkedIn. Así que cualquier pregunta, por favor, aprovechen que tenemos expertos aquí para poder resolverlo. Mi siguiente pregunta sería, ¿de qué manera podríamos entonces, ok, no una ley para restringir, quizás una ley para fomentar, ¿de qué manera podríamos fomentar el comercio electrónico? A ver, mira, más allá de una ley, creo que existen muchas aristas para poder fomentar, ¿no? Para hablar sobre fomento de comercio electrónico. Por ejemplo, desde las empresas, ¿no? Ujú. Yo creo que desde las empresas, desde los negocios, desde los comercios, lo primero que debe haber para fomentar, para incentivar el uso de las plataformas de comercio electrónico es la información clara, términos y Ujú. condiciones fáciles de comprender, que no sean enredados, para que básicamente para que la transacción sea una transacción transparente, ¿no? Entre el negocio y el consumidor. Luego las plataformas amigables, intuitivas,
con funciones de búsqueda efectivas, porque si no tienes una plataforma amigable, lo que va a pasar es que el consumidor va a chequear, a ver, necesito esto, no lo encuentro, no puedo lograr mi transacción, entonces voy a volver digamos, a la manera tradicional de comprar, al comercio presencial. Y luego desde el Estado hay cosas bien importantes también. Por ejemplo, impulsar el uso de servicios financieros, ¿no? Hay una gran cantidad de la población que no está bancarizada y para acceder a transacciones en este entorno de canales digitales siempre es necesario estar bancarizado. Entonces, en general, yo creo que desde el Estado fortalecer el entorno de medio de pagos electrónicos es vital, ¿ok? Lo mismo desde el Estado y también desde los consumidores, por ejemplo, la facilitación en los flujos de información, ¿no? Tener la posibilidad de contar con la información para las empresas, tener la posibilidad de contar con la información es vital, es clave, información de consumidores, porque ¿qué les permite? Les permite sugerir productos, sugerir servicios interesantes, o sea, de interés directo para cada consumidor. Otro tema importante es impulsar, por ejemplo, el tema del desarrollo de otros actores de la cadena, ¿no? Por ejemplo, los proveedores de servicios logísticos, que son súper necesarios para cubrir las necesidades que tiene toda esta cadena del comercio electrónico, ¿no? Entonces, claves también desde el Estado, desde la empresa, mejorar logística y distribución. Luego también sé que en algunas legislaciones lo tienen, el tema del régimen tributario que facilite, que favorezca el comercio digital. Sé que en algunas, no tengo el detalle claro ahorita, pero sé que en algunas legislaciones en algunos países existe, sobre todo para medianas y pequeñas empresas. Y luego otro tema importantísimo, y creo que iba al principio porque va más ligado al tema del Estado, es la conectividad. Queremos mucho desarrollo de comercio electrónico en general y la transformación digital, y hablamos mucho de eso, pero hay muchísimas personas que no tienen acceso a Internet y tampoco tienen las herramientas físicas para acceder a ella, y mucho menos al comercio electrónico. Entonces, si no hay conectividad, difícilmente vamos a tener un flujo pues importante de comercio, de uso de comercio electrónico. Cuando uno viaja a provincia, efectivamente, y sobre todo en la selva, ¿no? La primera vez que fui era muy gracioso porque no captaba la señal y una señora que me veía pues así, me dice, señor, párese acá tiene que pararse. Me paré y en ese punto sí había señal, era como que increíble, ¿no? Y efectivamente, luego no nos quejemos que casi el 70% de todas las empresas que venden online están pues concentradas en Lima, ¿no? Y en ciertas provincias, o sea, con ciertas, hablo de Trujillo, Arequipa y las grandecitas, ¿no? Pero Junín, La Selva, Tarapoto, nada. A pesar que tenemos tantos productos y tantos buenos emprendedores como para poder de repente descentralizar su oferta hacia el resto del país. Pero pues ahí vamos, ¿no? El tema de conectividad es súper, súper importante. Sí. Y bueno, esto creo que es un punto más para que las empresas se involucren. ¿Hasta qué punto se puede una empresa involucrar en los procesos de regulación de parte del Estado y por qué? A ver, ¿hasta qué punto? Hasta el final, diría yo. O sea, ¿cuántos se deben involucrar? Muchísimo. Yo creo que las empresas tienen que estar muy involucradas en los procesos de regulación. No solamente las empresas, la industria a través de los gremios empresariales, sino también la ciudadanía a través de la sociedad civil. O sea, es importante que sepamos que para que una regulación arranque buena, de inicio sea buena, ¿okay? Los procesos regulatorios tienen que ser abiertos, tienen que ser participativos, la información tiene que ser accesible, las propuestas tienen que estar previamente publicadas para que la gente pueda opinar, tienen que dar las entidades, los reguladores, plazos razonables para comentar los textos, para discutirlos sobre todo, y que los mecanismos pues, de toma de decisiones sean transparentes con todo esto, ¿no? Un poco a veces las regulaciones atienden a motivos políticos, como tú decías al inicio, ¿no? Temas políticos de coyuntura, a tendencias internacionales, ¿no? No, es que es una tendencia internacional regular el comercio electrónico. Sí, pero a ver, ojo, veamos cuál es la coyuntura. Preguntemos a empresas, preguntemos a consumidores, estudiemos un poco más el tema, ¿no? Las regulaciones siempre tienen que atender a las necesidades del mercado, básicamente. Y como te digo, en la regulación se debe tener en cuenta no solo a las empresas, sino a todos los actores del ecosistema, ¿no? Y entender cuál va a ser el impacto.
lo ideal es analizar esta coyuntura, es analizar el escenario, analizar la realidad del país y del mercado, y no, por ejemplo, copiar iniciativas de algunos países, que es lo que mucho nos pasa, ¿no? Por eso es que tenemos a veces sobreregulación o tenemos regulaciones que no están bien dirigidas. A veces no sé, se copian proyectos de ley que ni siquiera en otros países han visto la luz y que quedaron en el olvido o recordadas como pésimos intentos de regulaciones de, por ejemplo, comercio electrónico, y luego llegan al Perú sin haber sido pensadas, sin haber sido estudiadas y aterrizadas a la realidad peruana. Entonces, es importantísima la participación de las empresas, ¿no? Y justo sobre eso, creo que es importante. Hace un par de semanas se publicó un reglamento que rige el proceso de mejora de calidad regulatoria y que también establece unos lineamientos generales para el RIA. ¿Qué es el RIA? Que en verdad en Perú es el AIR, como air en inglés, como aire, es el análisis de impacto regulatorio, ya que es una herramienta que busca asegurar que estas decisiones de políticas públicas y de regulación estén basadas en un análisis costo-beneficio, un análisis súper riguroso. Y la otra buena noticia es que este análisis va a ser de obligatorio cumplimiento para las entidades del Poder Ejecutivo, pero además es un análisis anterior a lanzar estas regulaciones. Entonces, eso nos va a ayudar a que evitemos no solamente regulaciones mal enfocadas e innecesarias, sino sobre... O justo lo que hablábamos, ¿no? Sacar leyes populistas, sino leyes que realmente tengan impacto en la sociedad. Exacto, que tengan Está un bueno. impacto en la sociedad. Es como en las empresas el famoso ROI, ¿no? Acá es más o menos por ahí, el Sí, AIR es o el súper AIR. interesante porque además también establece o incluye un tema de consulta popular, ¿no? Para que veas, o sea, lo importante que es no solamente las empresas, los ciudadanos, los consumidores, Interesante. todos los actores que nos vemos involucrados, interesados en este proceso de regulación, deberíamos estar al tanto de esto y participar activamente. Y creo que gracias al RIA, Análisis de Impacto Regulatorio, vamos a poder avanzar un poquito en esto, ¿no? En tener mejores regulaciones. Sí, buenísimo. Solamente de manera de resumen, para no dejar en el aire la pregunta de nuestro amigo Antonio Altamirano, gracias por seguirnos, nos pregunta si debería haber una política de Estado sobre el comercio electrónico, que ya lo mencionamos, pero en todo caso, modo de repaso, ¿qué nos comentas, María Gracia? Sí, o sea, que debería haber una política, debería haber una regulación sobre comercio electrónico siempre que sea una regulación pensada e inteligente, que sea una regulación que atienda a las necesidades del mercado, que no sea una regulación coyuntural, que la hagamos en un momento de, digamos, de desesperación, ay, no, mira, ahorita está funcionando las cosas mal, no, y que también sea una relación pensada en todos, ¿no? Tanto en las empresas grandes que sí tienen la espalda financiera, económica para afrontar regulaciones estrictas, pero también en las empresas pequeñas y en los emprendedores, en que el comercio electrónico, como les digo, no solamente es la mega big plataforma que nosotros conocemos tradicional o el marketplace, sino también puede ser el marketplace de, por ejemplo, una red social en donde una señora que es emprendedora vende ropa o tortas o lo que sea. Entonces, la regulación siempre que sea bien pensada, que sea necesaria, que sea una regulación inteligente que pueda ser viable, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por resolvernos la consulta. No. Cuéntanos qué obligaciones legales debería mejorarse en el comercio electrónico respecto al comercio tradicional. Porque a veces siento que las empresas piensan que Internet es una nube con pequeños points y que ahí nadie nos va a tocar, ¿no? Pero creo que sí es importante entender o sea, así vendas online o vendas presencialmente, pues te sujetas a las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos mejorar en el comercio electrónico respecto al comercio tradicional? A ver, bueno, no hay ahorita una regulación específica sobre el comercio electrónico, como ya hemos hablado, pero se me ocurren algunas ideas. Por ejemplo, el libro Reclamaciones, ¿no? Que si bien es cierto, es una obligación que debe ser cumplida tanto por los comercios, digamos, de atención presencial como las plataformas de comercio electrónico,
ya las plataformas tienen mecanismos, tienen para atender reclamos, quejas, dudas de clientes, que son mucho más efectivos y mucho más eficientes que el libro de reclamaciones como tal, ¿no? Que tiene una serie de Mm, formalidades y hasta estos vehículos que tienen las plataformas contestan mucho más rápido que, digamos, el libro de reclamaciones te da un plazo de 30 días, estos vehículos son mucho más eficientes y contestan en menos plazo y solucionan los problemas de los clientes. Sin embargo, un poco que Indecopy sigue insistiendo en que el libro de reclamaciones sea tal cual y con las formalidades que a veces no encajan en este formato de las plataformas, ¿no es cierto?, de los apps, mm. y digamos que le quitan un poco del dinamismo que tiene el entorno digital, el entorno de comercio electrónico, ¿no? Algún otro tema que te podría decir, por ejemplo, la obligación de establecer un domicilio físico. Eso es algo que vi en una propuesta de regulación de comercio electrónico que está un poco dando vueltas, todavía no ha visto la luz, pero que también Y que desnaturaliza menos mal la quedó olvidada, que menos mal ha quedado olvidada o porque está qué descansando terrible, pues, todavía, ¿no? Qué terrible. está Sí. descansando porque hay un montón de cosas que afinar ahí, ¿no? Hay como que conocer un poco más de los negocios, ¿no? Tú quieres obligarle a una empresa que solamente, digamos, ejecuta sus servicios en el entorno digital, a que tenga un domicilio físico. Entonces, le estás matando, porque yo solamente vivo en el entorno digital. Entonces, ¿por qué debería tener un domicilio Totalmente. físico? Yo contesto mis reclamos por el entorno digital, vendo, doy servicio postventa, todo lo hago así, pero ahora me pides que yo Sí. tenga un domicilio físico, estás desnaturalizando mi característica principal, que es vivir dentro de ese entorno De hecho, digital. cuando se reactivó el comercio electrónico el año pasado, justo por desconocimiento, supongo, justo se pedía entre los requisitos al inicio, ¿no? Después eso fue algo que se subsanó, pero se pedía, me acuerdo, si quieres vender online, tienes que tener tu licencia municipal. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Te lo juro. Claro, Pero bueno, pues, ¿no? Cosas, inocencias de a veces las personas de claro, turno, pero ¿no? creo que nos Pero vamos a ir, bueno. qué interesante eso que cuentas, en verdad, o sea, nos suena gracioso, pero creo que también nos vamos a ir adaptando y conociendo más y reconociendo todos estos modelos de negocio nuevos que existen del entorno de la economía digital. Y cuando nos vayamos adaptando más a esto, va a hacer que podamos regular mucho mejor los temas que queremos regular, ¿no? Solo como un dato adicional, Amazon vendió en el 2019 336 millones de soles en Perú, sin estar en Perú. Entonces, no es necesario estar físicamente, ¿no? Para Tal poder cual. vender. Mucha gente dice, ¿y cuándo va a venir Amazon a Perú? Hace tiempo que está vendiendo y Ya llevándose vino. mercado. Y nadie se ha dado Claro. cuenta, que es lo más gracioso porque seguimos pensando cuadriculadamente en que tienes que instalarte físicamente para hacer e-commerce. Entonces, apresurar un poquito el paso, amigos, para entender y alinearnos a los avances tecnológicos del mundo. Claro que sí. Una última pregunta, María Gracia, porque siempre el tiempo vuela con conversaciones tan chéveres. Bueno, en realidad, una oportunidad para poder documentar y que nos des tus consejos claves para considerar una buena regulación en el comercio electrónico. A ver, consejos claves, rapiditos. Primero, como ya dije, conocer, reconocer, considerarlos todos los distintos e informarse sobre los distintos modelos de negocio que existen en el entorno de economía digital, ¿no? Y cuáles son esas características especiales que ¿Mm? tienen. Conocer sobre todo la tecnología, cómo funciona la tecnología. Eso sí que voy a poder tener una buena regulación. No puedo meter a todos los tipos de negocios en el mismo saco, en el mismo cajón. Tengo que, digamos, separar las responsabilidades y las obligaciones dentro de una posible regulación. Lo segundo es participación de todos los actores involucrados en el ecosistema digital, ahora seguro a través del RIA. Por medio de los gremios empresariales, ¿Mm? asociaciones de emprendedores, sociedad civil, apuntar siempre a que una regulación sea consensuada por todos los actores interesados. Lo tercero es evitar regulaciones coyunturales, evitar regular sin haber estudiado con detenimiento el fenómeno que estás tratando de regular. Ojo que clave, súper clave, el análisis costo-beneficio de esto. Luego, ¿Mm? lo último, y creo que en verdad sería lo primero, ¿ya? Preguntarnos, ¿hay necesidad de regular? O sea, ¿Mm? tengo que regular yo, el regulador, tengo que regular o de repente estoy promoviendo una regulación adecuada o tal vez estaré impulsando una sobreregulación. Esa es la pregunta, mejor dicho, que tenemos que hacernos antes de hacer cualquier intento de regulación, ¿no es cierto?, como entidad pública. Entonces, en conclusión, regular solo cuando exista la necesidad de hacerlo y proponer siempre regulaciones inteligentes.
Eso es. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, María Gracia, por tus aportes y por habernos acompañado en el programa y esperamos tenerte muy pronto nuevamente con nosotros. No, gracias a ti, Helmut, por la invitación y a todos y a todas las que se han conectado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos, estuvo María Gracia Mendoza con nosotros del estudio Newbox, hablándonos justamente de ese tema tan delicado y tan poco tocado, que es el tema de regulación en comercio electrónico en el Perú, ¿no? Bueno, nos despedimos de ella y no se vayan, que vamos en nuestro siguiente bloque, en el bloque Innovadores, con Mariana García Miro, especialista en Legal Tech, para hablar de requisitos legales en el comercio electrónico. Regresamos en el siguiente bloque. Amigos, buenas noches a todos los que nos están siguiendo en este programa especial dedicado a los aspectos legales en el contexto del comercio electrónico. Y hoy día, en este bloque, estamos ya con Mariana García Miró, y es especialista Legal Tech dentro de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, y con quien vamos a hablar del tema de requisitos legales en el comercio electrónico. Mariana, nuevamente bienvenida. Gracias, Helmut, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, para los amigos que nos están viendo, un datito que siempre soltamos en cada bloque, ya somos 11.8 millones de peruanos que compramos online. Imagínense, hemos crecido luego de esta pandemia. Todavía no hemos medido el transcurso del año, vamos a ver cómo acabamos a fin de año, creo que con mucho más. Y luego de todos los problemas sucedidos durante la cuarentena, el consumidor creo que se ha vuelto mucho más sensible y exigente con los errores. Ahora sí ya no te perdonan ni una. Entonces, los empresarios siguen copiando y pegando a pesar de eso. O sea, por un lado, tengo un consumidor que se vuelve especialista en detectar errores y en quejarse, ¿no? Y por otro lado, tengo empresarios que siguen inocentes, sin reforzarse o blindarse legalmente frente a posibles reclamos y quejas, ¿no? Sobre todo las entidades competentes. Mariana, mi primera pregunta para ti: ¿por qué es importante para una empresa elaborar sus propios contratos comerciales para vender en Internet? Mira, Helmut, esa es una pregunta muy importante porque aunque no lo creas, muchas personas piensan pues que pueden copiar los contratos o los términos y condiciones o las políticas de privacidad de alguna página web que ya exista o de alguna empresa o de otra marca, ¿no? Y en realidad no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Y principalmente por razones que son bastante obvias. En el caso de los términos y condiciones, por ejemplo, uno lo que hace siempre es individualizarlo a lo que cada uno quiere asumir como empresa, ¿no? ¿Qué condiciones quiero asumir yo frente al cliente? Y eso, lógicamente, va a variar caso por caso, ¿no? Yo no voy a tener necesariamente las mismas condiciones que otra empresa parecida a mí, ¿no? Por ejemplo, horario de atención, políticas de entrega, plazo para las devoluciones, incluso el propio uso de la página web varía, y todos estos aspectos tienen que estar claramente definidos en los términos y condiciones. Entonces, por ese lado, es imposible copiarnos y hacer un copy-paste, como tú dices, de otros términos y condiciones, ¿no? Y por el lado de, por ejemplo, las políticas de privacidad, igual, ¿no? En una política de privacidad, ¿qué es lo que se pone? Nosotros ponemos qué información personal se va a recoger del usuario, con quién se va a compartir esta información y qué uso se le va a dar. Y eso, como sabrás, o como es lógico, varía también caso por caso. En algunos casos, pues, pediremos nombre, apellido y DNI, en otros casos pediremos un poco más de datos, ¿no? Y bueno, igualmente en algunos casos lo compartiremos con alguna agencia de marketing o alguna agencia de publicidad, y en otros de repente con nuestra subsidiaria en el extranjero. Entonces, son datos que varían mucho, y por eso yo siempre digo, tanto los términos y condiciones como las políticas deben ser caso por caso, individuales y hechas a la medida de cada empresa. Es totalmente falso eso que podamos usar el modelo de otro, ¿no? Incluso hay estudios de abogados que por cobrar un poco barato con paquetes para emprendedores dan plantillas, me he dado cuenta. Y eso también creo que es grave, porque una plantilla donde tú puedas modificar, nada que ver, pues, o sea, gasta tus horas, aunque sea, cobra por horas, aunque sea, pero creo que todo emprendedor, creo que todo emprendedor necesita un poquito del capital intelectual de una disciplina pues tan especializada como el derecho, como para poder justamente tener esos candados, ¿no? Y solo para conocimiento general, Mariana, ¿cuáles son las entidades que vigilan y regulan el cumplimiento de estas normativas en comercio electrónico?
Mira, hay más de una entidad que supervisa, fiscaliza todo lo que es comercio electrónico. Por un lado tenemos a Indecopi, que es quien viene a supervisar todo lo que es publicidad, reclamos del consumidor, términos y condiciones, ¿no? En algunos casos también signos distintivos, registro de marca. Y por otro lado tenemos a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es completamente distinto al Indecopi, está adherida al Ministerio de Justicia, y es quien fiscaliza todo el tema relacionado a las políticas de privacidad, ¿no? Cada una de estas está hoy en día fiscalizando más que nunca, justamente por todo lo que ha surgido en el último año, gracias a la pandemia. Como ya sabemos, han surgido muchísimos negocios online, y eso ha generado que tanto el Indecopi como la Autoridad Nacional de Datos Personales estén fiscalizando, sancionando con multas, ¿no? A muchas empresas por no cumplir con los requisitos legales, ¿no? Tanto de consumidor como de datos personales. Entonces, en realidad, como te digo, no se trata de una sola entidad, sino que son en este caso dos, ¿no? Ahora, no solamente estamos expuestos ante los clientes externos, sino incluso ante los clientes internos, es decir, nuestro propio personal, ¿no? Por ejemplo, algo que se da muy común en el mundo del comercio electrónico es cuando los programadores desarrollan un código para ti y luego lo encapsulan y se lo llevan y con el pretexto de que es su capital intelectual y se lo venden a otra persona. ¿Cómo me puedo proteger yo como empresa legalmente frente a este tipo de violaciones a mi propiedad intelectual, ¿no? Porque estoy pagando por algo. Mira, tú te proteges de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, lo más común es que registres lo que te pertenece, registres tu marca, registres tus signos, ¿no? En el caso de derechos de autor, sí no es necesario el registro per se, porque ya estás protegido, ¿no? Si es que tú tienes un software o algo que esté protegido por derechos de autor, no es necesario el registro, a diferencia de la marca. Pero respondiendo a tu pregunta, lo principal sería tener todo en orden, empezando por lo que se pueda registrar, ¿no? Luego también tenemos, hay un caso, o sea, nos podemos cubrir a través de contratos de confidencialidad. Si nosotros vamos a compartir información valiosa, información que le pertenece a la empresa con algún tercero, ya sea un proveedor que nos está haciendo la página web, alguien que vaya a tener acceso a información valiosa interna de la empresa, uno se puede cubrir a través de contratos de confidencialidad o a través de contratos de no competencia, ¿no? En el caso de los contratos de confidencialidad, lo que se hace es que la persona te firme de que no va a compartir esta información con absolutamente nadie más, ¿no? Que esa información va a quedar entre tú y él. Y en el caso de no competencia, lo que se hace es que firme un contrato en el que te dice que no va a competir contigo, que no se va a copiar de tu idea, que no va a hacer lo mismo, ni le va a vender la idea a un tercero, ¿no? Que no puede competir en el mismo rubro. Entonces, con esos dos contratos también nos podemos cubrir un poco. Incluso he visto casos en el cual la persona que sale de la empresa no puede trabajar por un año en otra empresa del mismo rubro, que ya es un caso bastante extremo, pero es interesante porque el conocimiento de tecnología cambia tan rápido que un año fuera del mercado, ya pues si en un año me vendes lo que yo hace un año creé, ya no importa, regálalo si quieres, total, ya avanzamos, ¿no? Pero me parece que ese tipo de candados son interesantes y obviamente pues no es nuestra especialidad, ¿no? Tenemos que tener ahí a un especialista en derecho que nos lo pueda sugerir en todo caso. Perú es un país de mucho emprendimiento, pero poca innovación, ¿no? Eso aunque nos duela, pues es verdad, ¿no? Y por eso creo que no le damos mucho valor a nuestras invenciones y creaciones. Incluso ni siquiera protegemos el logo, nos sacamos un logo que igual tiene un proceso creativo, pero pues ahí queda, ¿no? ¿De qué manera puedo evitar que se copien o pirateen mis creaciones? Sí, como lo comenté, mira, el primer paso siempre es, yo digo, ¿no? Empezar protegiendo tu marca, por ejemplo. No es necesario ni siquiera que estés constituido como empresa. Yo diría, el primer paso, siempre registra tu marca. ¿Por qué? Porque en el Perú efectivamente el empresario es más que nada reactivo en lugar de preventivo. Entonces va a reaccionar cuando ya tenga el problema encima, en vez de prevenir que te suceda ese problema, ¿no? En el caso de que no registres la marca, puede suceder de que te vuelvas una marca conocida en el mercado, adquieras clientes, tengas un nombre, ¿no? Y el día de mañana alguien, ya sea de buena o de mala fe, lamentablemente vaya, registre la marca antes que tú y tengas que cambiar de nombre, y eso lógicamente te va a hacer perder clientes, porque los clientes no van a entender mucho
el cambio de nombre, incluso podrías regalarle clientes a la otra persona que terminó registrando la marca, ¿no? Entonces yo sí diría, Helmut, que frente a eso siempre es importante el registro de la marca, ¿no? Hoy en día los trámites de registro de marca son 100% virtuales, son poco costosos, son bastante rápidos, a diferencia de otros países, somos uno de los países que más rápido hace todo el tema del registro de marca. Y bueno, hay que aprovechar eso y tratar de prevenir un poco más los riesgos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Porque a veces ya cuando tienes el problema encima ya es muy tarde para reaccionar. Y esto es importante, Mariana, de repente tú lo sabes. ¿Cuánto demora el trámite del registro de una marca en Estados Unidos, en otro país y en Perú? Como para tener un paralelo y entendamos qué tan rápido somos, ¿no? Mira, en Perú dura aproximadamente 3 meses, ¿ya? Aunque a algunos les pueda sonar, wow, 3 meses, en realidad no es tanto. En Estados Unidos puede ser entre 6 a 12 meses, y lo mismo, ¿no? En Latinoamérica también, de repente un poco menos que en Estados Unidos, serán unos 4 o 5, pero te diría que en el Perú, de todas maneras, somos uno de los países que más rápido la tenemos. En 3 meses tú haces tu búsqueda, solicitas tu marca, esperas el plazo para oposiciones, si es que no hubieran oposiciones, la marca está, se hace una resolución, ya sea favorable o no, pero en el plazo de 3 meses, ¿no? Buenísimo. Bueno, hemos hablado un poco de políticas y condiciones, contratos de desarrolladores, contratos de confidencialidad y no competencia. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, y esto es algo para todos los emprendedores cuando están iniciando un negocio, a veces somos inocentes, todavía no sabemos negociar, ya voy a hacer un negocio con Mariana, ya 50-50, no miti-miti, 50 Mariana, 50 Helmut, o lo divido entre 3, entre 4 por partes iguales. Pero el punto es que muchas veces los emprendedores no comparten la misma pasión, ¿no? Generalmente el que tiene la idea es el que se amanece y le mete todo el punche, y a los que invitan, como no fue su idea, bueno, le dedican tiempo, pero no tanto. Entonces, ¿es justo que sean partes iguales? O en el peor de los casos, la otra parte, de repente, que ya firmamos y ya le di acciones, sucede que todo lo que me prometió que iba a hacer por la empresa no lo ha cumplido. ¿Cómo se protege un emprendedor de ceder sus acciones a las personas correctas? Mira, te diría que la forma adecuada para protegerse frente a todo eso vendría a ser un contrato de vesting, ¿no? Este tipo de contrato es bastante novedoso y cubre un poco el riesgo que tú mencionas, ¿no? Es un mecanismo en el cual tú le dices al nuevo socio que va a entrar, digamos, ¿no? Yo te voy a dar tanta participación, tantas acciones de mi empresa, siempre y cuando tú me cumplas esta condición, o siempre y cuando tú generes tanto valor a la empresa, ¿no? Incluso de repente sin ponerle ninguna condición, pero simplemente que pase un transcurso del tiempo. Ya de acá a un mes vas a tener 5 acciones, de acá a 3 meses puedes tener 10, ¿no? Y así ir aumentándolo, cosa que tú puedes también ver si este nuevo socio está trabajando adecuadamente, si te gusta cómo está funcionando la sociedad. Poco a poco le vas dando un poco más de acciones, un poco más de entrada, como para no darle todo y luego decir en qué me metí, ¿no? Yo creo que de esta manera protegemos bastante eso que mencionas. Sí, porque después de todo los negocios son como un matrimonio, ¿no? O sea, realmente firmas con sangre y la idea es tener un negocio que pueda crecer y que pueda trascender y legarlo incluso, ¿no? Que sea tu legado. A veces los peruanos somos muy cortoplacistas y pensamos en tener un negocio para ir, sacar plata y se acabó, ¿no? Pero creo que podemos realmente hacer mucho más que eso. Finalmente, Mariana, danos por favor tus consejos, tus estrategias legales para proteger mi empresa en Internet. Mira, te diría y te lo resumiría en 3 puntos. El primero vendría a ser crear tus propios términos y condiciones y tus propias políticas de privacidad y en general tus propios contratos, ¿no? No te guíes por lo que otro ya tiene, no caigas en el error de pensar de que me puedo copiar de la plantilla del otro. Piensa bien qué es lo que tú quieres asumir frente al consumidor y ponlo claramente en tus términos y condiciones, porque de esta manera te vas a proteger frente a posibles riesgos de que alguien te denuncie, ¿no? Si tú tienes claro tus términos y condiciones, vas a poder protegerte ante eventuales denuncias. Por otro lado, una segunda recomendación sería, de todas maneras, como lo vengo diciendo, registra tu marca, protege tus creaciones antes que sea demasiado tarde, antes que un tercero de buena o de mala fe copie tu idea.
y no es necesario, como no es un proceso largo, no es un proceso costoso. Y finalmente, la tercera recomendación sería crear, en los casos que alguien vaya a tener acceso a información valiosa de tu empresa, crea ese tipo de contratos de confidencialidad o de no competencia, ¿no? Simplemente para estar protegido frente a cualquier riesgo de copias o riesgos de que alguien vaya a difundir información privada de tu empresa. Buenísimo. Y para todos los amigos y empresarios que nos están viendo, que tengan pues justamente poder mejorar o crear sus contratos desde cero, ¿no? La Cámara Peruana de Comercio Electrónico cuenta con especialistas como Mariana justamente para ayudarlos en crear y tener estos contratos bien definidos para protegerse de cualquier contingencia, ¿no? De hecho, si producción puede poner abajo el banner con los datos de contacto para que luego nos puedan contactar y podernos ayudar a blindarse frente a estas posibles contingencias. Mariana, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tus consejos y por el conocimiento compartido. Y de hecho esperamos tenerte muy pronto en el programa. Muchas gracias a ti, Helmut, y a la Cámara de Comercio. Listo, muchas gracias, Mariana. Y con Mariana despedimos este programa, amigos. Será pues hasta el próximo jueves, como siempre a las 8 de la noche, para poder compartir conocimientos y estrategias sobre comercio electrónico y animarlos a que intenten el camino de la venta online, que en esta época de pandemia creo que es justamente la alternativa para poder reactivar los negocios y salir adelante. Mi nombre es Helmut Casa y conmigo será hasta el siguiente jueves. No se olviden de suscribirse al Instagram de la Cámara, kps.peru, para recibir más consejos, más estrategias y donde vamos a colgar las entrevistas para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Hasta el próximo jueves.